Bienvenidos a Memorándum, un espacio que, como ustedes saben, está dedicado a la revisión de artículos científicos, prácticamente todos ellos de radiología, aunque en algunas ocasiones pues tocamos temas interesantes para la comunidad médica, pero que eventualmente tienen que tocar también nuestra especialidad, la radiología. El día de hoy les traigo un artículo que se me hizo muy interesante, como prácticamente todos los que platico aquí con ustedes, y que tiene que ver con el tratamiento del cáncer de riñón en estadio temprano, en estadio 1. Es un artículo publicado en agosto del 2020 en el Radiology y el título en español sería algo así como Crioablación percutánea para el tratamiento del cáncer de células renales en estadio 1. Resultados de un estudio prospectivo de 10 años y comparación con cortes emparejadas de la Base de Datos Nacional de Cáncer. Es un estudio que se realizó en el Johns Hopkins y les digo, se me hace muy interesante porque, la criablación percutánea es una opción de tratamiento que es cada vez más utilizada para el carcinoma de células renales, específicamente en el estadio 1. De hecho, la Asociación Estadounidense de Urología incluyó a la ablación en sus guías de tratamiento para el carcinoma de células renales en estadio 1 en el 2009, fíjense. Aunque en aquel momento, y ya recientemente no, pero en aquel momento hacía referencia a un mayor riesgo de recurrencia local en comparación con la cirugía. La otra asociación, que es la National Comprehensive Cancer Network, agregó a la ablación, a la crioablación en particular, en sus propias guías, pero fíjense que hasta el 2018, o sea, muy recientemente. Estas recomendaciones se basaron, las que les digo del National Comprehensive Cancer Network, en un metaanálisis, en una revisión de varios metaanálisis, pero básicamente todos ellos fueron retrospectivos y en su mayoría fueron muy pequeños. Sin embargo, a pesar de la falta de evidencia definitiva, los pacientes que tienen masas renales pequeñas son cada vez más enviados para hacer ablación de diferentes tipos, ya sea con microondas, ya sea con radiofrecuencia, pero de alguna manera en riñón la que más se ha popularizado es la crioablación. Y la creciente utilización de esta técnica se debe principalmente a lo que podríamos llamar el panorama epidemiológico cambiante del carcinoma de células renales, porque el número de cánceres de riñón en Estados Unidos, por ejemplo, en el 2019, fue de alrededor de 74,000. Y no nada más es eso, sino que además hay un riesgo acumulado de por vida que cada vez es mayor y que actualmente se sitúa alrededor del 1.7-2%, o sea, acumulado por año, y comprende ya este tipo de tumor, el cáncer de riñón, el 4.2% de todos los cánceres. Además, la proporción de pacientes diagnosticados con cáncer renal en estadio 1 también sigue aumentando. Actualmente, dependiendo de la literatura, está entre el 65 y el 75%. ¿Y por qué? ¿Por qué esta migración hacia el estadio clínico inferior? Muy seguramente se debe al aumento en la detección incidental de estos tumores. ¿Por qué? Pues porque les estamos haciendo a muchos pacientes, por otras razones, empezando por dolor abdominal, pues muchos TACs de abdomen en donde encontramos estos tumores. Y también otra cosa que ha hecho esta migración hacia el estadio clínico más temprano, por así decirlo, es el hecho de que ya sabemos que hay factores de riesgos como la obesidad o el tabaquismo, y entonces en muchas clínicas de estos pacientes se les hace como seguimiento una tomografía de abdomen buscando precisamente cáncer de riñón. Y también hay que notar que estas tendencias son similares, o sea, estas estadísticas que tenemos de Estados Unidos a las europeas y muy seguramente también a las que tenemos aquí en América Latina. Ahora bien, el aumento en el número, ya sea relativo o absoluto, como lo queramos ver, de pacientes con carcinoma de células renales diagnosticados en etapa 1 está haciendo que la cirugía conservadora de nefronas, que es el estándar actual de atención, y la ablación sean cada vez más importantes. Pero a pesar del creciente número de estudios publicados que apoyan el uso de la ablación para las masas renales pequeñas, pues la mayoría tiene limitaciones que incluyen un pequeño número de pacientes,
falta de pruebas histológicas que son o que tienen un diseño retrospectivo y además que tienen un seguimiento muy corto. Y ahí es donde entra este artículo, cuyo objetivo principal fue el de definir de manera prospectiva los resultados oncológicos a 10 años de la crioablación percutánea, específicamente para el carcinoma de células renales en estadio 1 y que además tuvieran comprobación por biopsia. Eso es bien importante y no todos los otros estudios lo tienen. Ese fue el objetivo primario, pero los secundarios fueron comparar los resultados con los de la nefrectomía parcial y la nefrectomía radical mediante el uso de cortes emparejadas en muchas características que ahorita vamos a ver, con lo que existe en Estados Unidos, que es el National Cancer Database, el NCDB, que ahorita vamos a ver de qué se trata. Y además, teniendo esto, evaluar los efectos a largo plazo de la crioablación percutánea en la función renal y en el riesgo de enfermedad metacrónica. Como ven, entonces, hay un objetivo primario y varios objetivos secundarios y es un estudio prospectivo, es un estudio 10 años, entonces yo creo que los resultados van a ser muy interesantes, como veremos. Bien, entrando en la sección de material y métodos, bueno, pues como saben o como los mencioné hace un momento, este fue un estudio prospectivo de un solo centro, del Johns Hopkins University, del hospital de la Universidad de Johns Hopkins. Y se consideraron para su inclusión todos los pacientes que eran remitidos para crioablación percutánea porque tenían un cáncer de células renales que estaba obviamente limitado al riñón, que era menor de 7 centímetros, o sea que estaba en estadio 1, ya sea A o B, ustedes lo conocen, y que además estaba comprobado por biopsia. Eso es bien importante, como les decía. Ahora bien, los criterios de exclusión fueron la incapacidad para suspender anticoagulación, que los pacientes tuvieran una diátesis hemorrágica incorregible o un INR de 1.7 o más, que tuvieran menos de 50,000 plaquetas, que tuvieran una esperanza de vida inferior a 1 año, que tuvieran, por ejemplo, una infección activa o también, desde el punto de vista técnico, una masa inaccesible por vía percutánea. Ahora bien, el reclutamiento se llevó a cabo, fíjense, desde febrero del 2006 hasta mayo del 2013. Estas fechas se las menciono porque va a ser importante después, porque así fue como emparejaron con el National Database de Cáncer de allá que utilizaron. La misma corte de pacientes, esta que estamos hablando ahorita, ya se había analizado previamente y los resultados ya se habían presentado de seguimiento de 5 años. Es un estudio que se publicó en el 2014 y que está publicado en el Journal of Vascular Interventional Radiology, como les digo, en el 2014. Y entonces es donde en ellos hablaron más sobre la eficacia técnica y la seguridad perioperatoria, además de los resultados a 5 años, pero tenía que ver en aquel momento más con los otros factores. Y como les digo, bueno, pues este análisis va a ser de la misma corte, pero los resultados oncológicos ya a 10 años, no tanto la parte técnica o la parte de seguridad, sino ya los resultados oncológicos. Y como les dije, las cortes que estaban emparejadas con el National Cancer Database, pues proporcionaron resultados comparativos para este estudio. Bien, con respecto al procedimiento, todas las ablaciones se realizaron con sedación moderada, ya utilizaron midazolam y fentanil, y todas fueron guiadas por TAC. La biopsia se realizó en el momento de la ablación, a menos obviamente que el paciente tuviera una biopsia diagnóstica previa. El objetivo técnico era generar una bola de hielo que se extendiera al menos 5 milímetros del margen visible del tumor. El protocolo de crioablación consistió, como ustedes saben, en una etapa de congelación, en este caso de 10 minutos, después una descongelación de 8 y una nueva congelación de 10 minutos. Y los pacientes se recuperaron durante 3 horas y luego fueron dados de alta a su domicilio. O sea, fue un procedimiento ambulatorio. Ahora bien, con respecto al seguimiento, los pacientes fueron seguidos en la clínica que ellos tienen de cáncer de riñón, con laboratorios y con tomografía o resonancia abdominal
con contraste intravenoso bifásico, es decir, en fase arterial y en fase venosa, a los 3, 6, 9 y 12 meses y posteriormente lo siguieron cada año, ya sea con TAC o con resonancia, dependiendo de lo que se les hubiera hecho en un inicio. Y esto, hay que comentarlo, pues cumple con las guías establecidas por la Asociación Americana de Urología. ¿Cómo definieron la enfermedad residual? Bueno, como un realce nodular persistente o nuevo, o por la presencia de un tumor de tamaño continuamente creciente en las imágenes de seguimiento. Y esto va de acuerdo también con la definición de la Asociación Americana de Urología de lo que se llama el fracaso del tratamiento o recurrencia local. Para los pacientes con una tasa de filtración glomerular, acuérdense que también íbamos a ver esa función, la alteración en la función, que cuando tenían esa tasa de filtración glomerular estimada inferior a 30 mililitros por minuto, entonces en ellos la ablación completa se definió como una reducción continua del tamaño del tumor en las imágenes de seguimiento, ya que estas se hicieron, como les digo, para proteger la función renal sin contraste. Bien, en cuanto al seguimiento que estamos hablando, pues les digo que la mediana fue de 7.4 años con un rango de 0.6 a 12.25 años. Entonces hay un amplio rango de seguimiento, pero bueno, básicamente muchos de ellos, como lo vamos a ver, del grupo que entró es a 10 años. Bien, ahora vamos a ver el análisis estadístico en cuanto a los resultados oncológicos. Por ejemplo, durante el periodo de seguimiento se estimó la probabilidad de supervivencia global, la supervivencia sin recidiva y la supervivencia específica de la enfermedad. También vieron el efecto de la edad en el momento del diagnóstico, porque eso es muy importante, porque las características epidemiológicas de cuándo se presenta este tipo de tumor. Entonces, para cada edad observada en el momento del diagnóstico, lo que se llamó el valor índice o edad índice, se consideró un subgrupo de edad similar dentro de más o menos 7,5 años a partir de esa edad índice en los grupos de control de la corte de edad, bases de datos. ¿Okay? Para cada subgrupo de edad similar se calcularon las probabilidades de supervivencia. Este cálculo se realizó, como les digo, para cada edad índice y para todos los pacientes. Las probabilidades se trazaron frente a la edad índice para proporcionar una representación de la probabilidad de supervivencia frente a la edad en el momento del diagnóstico. O sea, para tratar de separar las probabilidades de muerte simplemente por la edad que tienes, por el efecto acumulado que vamos a tener a 10 años. Y ahorita vamos a ver otras características de esto. Se realizó el mismo cálculo para todos los grupos que eran emparejados de la base de datos, que tanto para los de nefrectomía parcial como los de nefrectomía radical. Con respecto a los resultados de la función renal, o sea, en cuanto a de lo que estamos hablando, pues se calculó el riesgo de una nueva necesidad de hemodiálisis, obviamente entre aquellos que no estaban en hemodiálisis antes de la crioablación. Además, se calculó el riesgo de una nueva necesidad de hemodiálisis frente a la edad en el momento del diagnóstico. Acuérdense que habrá pacientes que de todos modos, por su edad, la irían requiriendo, entonces hizo ese ajuste o ese cálculo. Se calcularon también el nivel basal y de seguimiento de la creatinina y de la filtración glomerular estimada para todos los pacientes. Para aquellos que tenían un nivel basal normal de creatinina sérica, es decir, menos de 1.2 miligramos por decilitro, y también para aquellos con un nivel basal anormal de creatinina sérica, es decir, aquellos que tenían pues, más de 1.2 miligramos por decilitro. Bien, ahora, ¿cómo coincidieron la corte de ellos, las que estaban estudiando, con la base de datos nacional de cáncer? Bueno, esta base de datos, como les digo, es un registro nacional hospitalario de pacientes con cáncer. Es un proyecto conjunto de la Comisión sobre el Cáncer del Colegio Estadounidense de Cirujanos y la Sociedad Estadounidense de Cáncer. Eso se practica o se tiene ese registro, esa base de datos en todo Estados Unidos.
El archivo de esta base para el carcinoma de células renales en particular lo recibieron y lo filtraron y finalmente se incluyeron, fíjense, 118,773 pacientes con cáncer de células renales en estadio 1, con una fecha de diagnóstico entre el 2006 al 2013, que es el mismo tiempo en que ingresaron estos pacientes. ¿Recuerdan que les había comentado? Como les digo, para coincidir con la etapa y el periodo que estamos revisando. Se excluyeron los pacientes que se sometieron a tratamientos distintos a la resección. Y los pacientes restantes se dividieron en dos grupos, aquellos que habían sido tratados con nefrectomía parcial y aquellos que habían sido tratados con nefrectomía radical. Cada uno se utilizó para generar un subgrupo que coincidiera con la población del estudio actual para las siguientes variables que les voy a mencionar: para la edad, para el sexo, para las proporciones relativas de estadio 1A y 1B y la puntuación de comorbilidad combinada de Charson-Deyo. Eso se los voy a platicar en un ratito más. Se encontraron coincidencias exactas para el sexo, la proporción relativa de estadio 1A, 1B y la puntuación del CDCC, que es este que les digo, el Charson-Deyo, que también se llama CDCC, Charson-Deyo Score, entre 128 de los pacientes de los 13,090 pacientes del registro tratados con nefrectomía parcial y 6,645 pacientes que estaban en el registro que habían sido tratados con nefrectomía radical. ¿Ok? Entonces, al final es con los que nos vamos a quedar. Ahorita en los resultados les voy a ir diciendo cómo fue esa disgregación de pacientes, cuáles se incluyeron, cuáles se excluyeron y por qué llegamos a estos números. ¿Ok? Para la edad en el momento del diagnóstico, las coincidencias, fíjense, fueron exactas para 104 pacientes en el grupo de nefrectomía parcial y 103 pacientes en el grupo de nefrectomía radical. El resto, que no eran muchos, ¿sí? Porque acuérdense que eran 128 al final, 134, ahorita lo vamos a ver, estaban dentro de 1 a 3 años del emparejamiento, pero exactamente hubo 104 en la nefrectomía parcial y 103 en el grupo de nefrectomía radical. Las probabilidades de supervivencia general a los 5 años y a los 10 años para los subgrupos que estaban emparejados, pues se calcularon utilizando lo que ya sabemos en estas características de los seguimientos de pacientes con cáncer por medio del cálculo de Kaplan-Meier. Y por ejemplo, para ponerlo en contexto, imaginemos un paciente masculino con una crioablación que tiene 48 años en el momento del diagnóstico con una puntuación de CDSC de 1 y una enfermedad en estadio 1A. Hubo 34 coincidencias exactas en el grupo de nefrectomía parcial que había sido emparejado, por lo que cada uno recibió un peso de 1 a 34, cosa que es muy difícil conseguir evidentemente en un ensayo clínico controlado, aleatorizado, vamos a decirlo así. Generalmente es 1 a 1, 1 a 2, si acaso 1 a 3, como lo está sucediendo ahorita, por ejemplo, con las vacunaciones para COVID, que lo más que tenemos es que tengas oportunidad de que fuera 1 a 3, ¿ok? O sea, 1 que sea placebo contra 3 que se inyecten. Aquí fue 1 con cáncer contra 34 que eran contra la otra nefrectomía, contra el gold standard, vamos a decirlo así. Bien, entonces vamos a pasar a la sección de resultados. Entre los 246 pacientes consecutivos que fueron tratados con crioablación percutánea por carcinoma de células renales en estadio 1, se excluyeron, fíjense, primero 57 de esos 246, o sea, eso es un 23%, porque no tenían resultado de biopsia o el resultado de la biopsia no era diagnóstico. 43 de los 246, un 18%, porque tenían hallazgos histológicos que fueron benignos, entonces no se les realizó la crio. Y 12 pacientes que se perdieron durante el seguimiento. Se incluyeron 134 pacientes al final, 61 hombres, 73 mujeres, que tenían cáncer de células renales, que se determinó como esporádico y único,
con una mediana de edad de 68 años, pero con un rango de 35 a 88. El tamaño medio del tumor fue de 2.8 centímetros, más o menos 1.4, aunque había tumores de medio centímetro y el mayor, pues obviamente por definición, de 7 centímetros. Había 115 de los 134, o sea, 86%, estaban en estadio 1A y 19, el 14%, en estadio 1B. De los 134 pacientes, 21, es decir, el 15.6%, tuvieron que ser ingresados por síntomas o complicaciones clínicamente significativos, mientras que el restante 84.6 pues fueron dados de alta después de un periodo de observación de 3 horas, como les decía hace rato que estábamos hablando de material y métodos. De los pacientes, que todos los que trataron, solo 2 tenían enfermedad residual en el seguimiento. Uno se sometió a ablación repetida sin que hubiera enfermedad recurrente durante el seguimiento y el otro se negó a otro tratamiento. De todo esto, desde el punto de vista técnico, 15% requirió una hidrodisección, es decir, cuando había una estructura cercana, generalmente era el colon, pero pudo haber sido también el hígado o algún otro órgano, la suprarrenal. Entonces se hace una hidrodisección con la idea de no dañar ese órgano adyacente. Bueno, eso estuvo presente o se realizó en el 15% de los casos y, como les dije, el 15% requirió ingreso por síntomas o complicaciones clínicamente importantes como la hemorragia. Bien, de la base de datos nacional de cáncer, de un total de lo que les decía, 118,773 pacientes con cáncer de células renales en estadio 1, que fueron tratados entre el 2006 y el 2013, bueno, un 37%, es decir, 44,274 pacientes fueron tratados con nefrectomía parcial y 32%, es decir, 37,357 fueron tratados con nefrectomía radical. Hubo otro grupo, un 31%, que son 37,142 pacientes, que fueron tratados de otra manera, ya sea con ablación percutánea, laparoscópica o abierta. Esos de percutáneos no se emparejaron con este grupo. Después se hizo el emparejamiento, ¿sí?, de la parte que tenemos de los 3 grupos de comparación, que fueron los de crioablación percutánea, que al final fueron 128 pacientes, los de nefrectomía parcial, que fueron 13,090 pacientes, y los de nefrectomía radical, que fueron 6,645. A lo mejor se pueden preguntar, que les había comentado que eran 134 pacientes. Fueron 134 pacientes los que metieron, pero ya cuando los compararon, sacaron 5 pacientes porque estos pacientes de la base de datos fueron tratados antes del 2006 y uno que no tenía una puntuación de comorbilidad del Charson de Yo que les dije. Entonces, al final van a escuchar que yo les voy a decir de la corte completa, cuando tiene que ver con los resultados de su corte, que son 134 pacientes, y cuando hacen la comparación, pues al final lo hacen con 128. Pero bueno, la diferencia son 6 pacientes, realmente es básicamente lo mismo. Bien, también después de la biopsia, la clasificación histológica fue 100 de 134, o sea, el 75% tenían carcinoma de células claras, 25 de 134, el 18% tenían un carcinoma papilar y el 7% tenía un carcinoma cromófodo de células renales. ¿Okay? Con respecto al resultado de la supervivencia, aquí hay algo muy, muy importante y trascendente de este estudio, que al final es quizá lo más importante. Para el grupo de crioablación, la supervivencia global fue del 87% y del 72% respectivamente a los 5 y a los 10 años. O sea, a los 5 años era del 87%, a los 10 años era del 72%. La supervivencia libre de recurrencia fue del 85% a los 5 años y del 69%, vamos a quedarnos en 70%, a los 10 años, 85 y 70%, libre de recurrencia. Y la supervivencia específica de la enfermedad, fíjense, fue del 94%, tanto a los 5 como a los 10 años.
Ahora, si separamos a la enfermedad del estadio 1B, la supervivencia general fue del 88%, la supervivencia sin recurrencia fue del 89% y la supervivencia específica de la enfermedad también fue del 94%, y esto tanto a los 5 como a los 10 años. Estos valores que le dije de 88, 89 y 94 para la supervivencia general, la supervivencia sin recurrencia y la específica de enfermedad. Bien, ¿cuál es el riesgo de carcinoma de células renales metacrónico? Pues durante el periodo de seguimiento, 8 de los 134 pacientes, o sea un 6%, fueron diagnosticados con carcinoma de células renales metacrónico. La mediana del tiempo que pasó entre el diagnóstico inicial y fue de 48 meses, pero había un rango entre 12 y 89 meses. Fíjense, 89 meses después todavía podemos encontrar un metacrónico de cáncer de células renales. Otro resultado, el efecto de la edad en el momento del diagnóstico. Eso es algo muy importante. Cuando se estratificó por edad en el momento del diagnóstico y se comparó con las cortes de la base de datos, tanto para nefrectomía parcial como radical, la crioablación percutánea resultó en una supervivencia general más prolongada a los 5 y a los 10 años, en casi todas las edades índice que se comprobó. Bien, resultados de la función renal. Riesgo de hemodiálisis. Pues como les dije, primero se excluyeron 2 pacientes que estaban en hemodiálisis antes de la crioablación, pero durante el periodo de seguimiento, 5 pacientes, 5 de los 132, porque eran 134, pero se excluyeron 2, entonces 5 de los 132, que es el 3.8%, pasaron a hemodiálisis. Entonces, durante el seguimiento, 3.8 pasaron a hemodiálisis. 3 de los cuales tenían un nivel normal de creatinina antes de la crioablación. ¿Okay? De esos 5 pacientes. En general, se calculó que la probabilidad de estar sin diálisis era del 98% a los 5 años y del 95% a los 10 años. No hubo diferencia en la probabilidad de estar libre de diálisis entre los pacientes que tenían un estadio 1A o 1B. Para los pacientes que tenían una creatinina superior a 1.2 miligramos por decilitro, la probabilidad de no recibir diálisis a 5 y 10 años fue del 94%. Fíjense lo importante de esto, o sea, el preservar las nefronas. Para los pacientes con un nivel basal normal de creatinina, la probabilidad de estar libre de hemodiálisis a los 5 años fue del 99% y a los 10 años del 95%. ¿Okay? Los que ya tenían su creatinina normal, prácticamente todos ellos seguían sin hemodiálisis a los 5 años y el 95% no tenía hemodiálisis, sin hemodiálisis a los 10 años. A diferencia de los que ya tenían una creatinina al momento de la crio, recuerden, aunque de todos modos la estadística es muy buena, 5 y 10 años, 94%. El riesgo de hemodiálisis no ajustado, si lo consideramos así como les mencioné antes, para pacientes con función renal basal normal fue del 2.3% durante 10 años. Analizando las cortes de la base de datos nacional de cáncer, pues hay que considerar que esta base no proporciona información sobre la causa de la muerte. Solo dicen que murieron. Tienen el registro de que tienen cáncer de riñón, tienen el registro de cómo se trataron, pero no tienen la causa de la muerte y por lo tanto no se pudo estimar la supervivencia libre de recurrencia y la supervivencia específica de la enfermedad. Pero después de emparejar los 2 subgrupos, los de nefrectomía parcial y nefrectomía radical, con esta corte, con la del estudio que estamos hablando, se estimó que la supervivencia global a 5 y 10 años para la nefrectomía parcial fue del 78 y 49% y para la nefrectomía radical del 67 y 43%. Los términos de supervivencia general, el grupo de crioablación percutánea superó a los subgrupos de nefrectomía parcial
y de nefrectomía radical en todas las categorías de puntuación que teníamos del CDSC, en los tiempos tanto a los 5 como a los 10 años. ¿Okay? Toda esta información pues viene en las tablas, esta en particular viene en la tabla 3, pero es una tabla con una gran cantidad de información que aquellos que estén interesados pues les sugiero que vayan al artículo impreso o en línea. Bien, pues ya para terminar en la parte de discusión del artículo, este estudio mostró una supervivencia específica de la enfermedad del 94% tanto a los 5 como a los 10 años, después de la crioablación percutánea para el carcinoma de células renales que estaba en estadio 1. Además, se pueden sacar varias conclusiones secundarias, como les dije que eran los objetivos secundarios en la introducción del artículo. Primero, la crioablación percutánea se asoció con una supervivencia general más prolongada en comparación con la nefrectomía parcial y la nefrectomía radical. Una tendencia que se vuelve más pronunciada para los pacientes con comorbilidades, o sea, es decir, que tienen una comorbilidad combinada de Charson-de-Young. Y bueno, recordemos que este es un sistema de evaluación de la esperanza de vida a los 10 años, dependiendo de la edad en la que se evalúa y de las comorbilidades de cada paciente o de cada sujeto. Y dentro de esas modalidades, pues además de la edad, existen otras 19 condiciones que si están presentes, se han comprobado que influyen de una forma concreta en la esperanza de vida de la persona. No voy a revisar el tema exhaustivamente, pero dentro de esas 19, pues están ya sea que hayas tenido cáncer, insuficiencia cardíaca, diabetes, hipertensión, lupus, leucemias, en fin, son 19 puntos que finalmente tienes que hacer check y que en la medida en que tú acumulas más puntos de esos, pues tu esperanza de vida es menor, independientemente de las otras causas que te lleven al médico en ese momento. Pues bien, este hallazgo de que sabemos que, o lo que demostraron aquí, sugiere que las intervenciones quirúrgicas pueden tener efectos perjudiciales a largo plazo en los pacientes que tienen mayor riesgo, cosa que creo que todos sabemos. En la medida en que tenemos mayor riesgo y mayor comorbilidades, pues someterte a una cirugía evidentemente tiene mayor morbilidad y mortalidad. Otro hallazgo interesante es que el riesgo de enfermedad metacrónica en la población de este estudio fue de aproximadamente el 6% a los 10 años. El riesgo de transición a hemodiálisis a 10 años para pacientes con un nivel basal normal de creatinina sérica fue del 2.3%, que es comparable a lo que está reportado en la literatura para los tratamientos quirúrgicos. Y por último, otro hallazgo es que según el análisis de la edad en el momento del diagnóstico, parece que la crioablación, o podríamos decir que cualquier tratamiento, en pacientes con cáncer renal en estadio 1, pero que son mayores de 80 años, es poco probable que confiera un beneficio de supervivencia. Además, estos resultados oncológicos a largo plazo después de la criopercutánea están acompañados por una baja tasa de complicaciones perioperatorias que fue alrededor del 6%. Ahora bien, las limitaciones del estudio. Pues podríamos decir que la principal fue su diseño de brazo único, que digamos que está parcialmente solucionado al comparar los resultados con los de las cortes emparejadas de la base de datos, porque no fue un estudio en donde le hicieron al azar y demás, obviamente no fue diseñado de esa manera. Y aunque con muy buena correlación con el emparejamiento, como vimos, la coincidencia con la base de datos pues no es perfecta. ¿Por qué? Porque para empezar, como les comenté, pues la base de datos no incluye la causa de la muerte, la información sobre la experiencia de los centros de tratamiento o la disponibilidad de opciones de tratamiento. Otra cosa es que los resultados de la crioablación de este estudio son de un único centro, pero pues ¿qué centro? Es un centro que ve gran volumen, que están los procedimientos realizados por operadores experimentados y con un apoyo multidisciplinario. Y obviamente, sin duda, pues algunos de los resultados de la base de datos se basaron en parte en datos de centros pequeños con una experiencia, digamos, variable en todos los aspectos, no nada más en la crioablación, sino específicamente en lo que compararon, que son las nefrectomías, ya sea parcial o radical. Otro punto de limitación, pues, es el sesgo de selección, porque
los urólogos que refirieron a los pacientes pues pueden haber preseleccionado los tumores que podríamos decir son tratables por crio, con la intención de curarlos, es decir, que eran tumores más pequeños, que eran accesibles por vía percutánea y que no estaban en contacto con otros órganos. Yo creo que a todos nos ha tocado estar en una decisión multidisciplinaria y en donde tú dices, bueno, este caso yo creo que es mejor para crio, este caso creo que es mejor para cirugía. Entonces se preseleccionaron, pues obviamente que los resultados pues estaban con ese sesgo de selección, probablemente, porque eso no está descrito. En resumen, los datos de este estudio observacional prospectivo de 10 años en pacientes con carcinoma de células renales en estadio 1 mostraron que la crioablación percutánea proporciona una excelente supervivencia específica de la enfermedad, al menos equivalente al de la cirugía. La supervivencia general fue mayor después de la criopercutánea para el cáncer en estadio 1, especialmente para los pacientes con mayor riesgo, aquellos que tenían una puntuación de comorbilidad combinada de Charlson de Young mayor de 2, en comparación con la nefrectomía parcial y con la nefrectomía radical. Además, la crioablación percutánea mostró un perfil de riesgo perioperatorio menor en comparación con la nefrectomía parcial o radical y confirió el mismo o menor riesgo a largo plazo para la necesidad de hemodiálisis. Pues bien, espero que la información de este artículo haya sido de interés para todos ustedes, que tenga aplicación con sus pacientes y por favor déjenme sus sugerencias y comentarios en las diferentes plataformas que tengo en la página de este podcast que es www.memorandum.mx o en las diferentes plataformas, como les digo, y agradezco mucho su atención y nos escuchamos en la próxima.